Yo te iba a responder sobre eso que tú me comentaste sobre que si Dios, bueno, los que dicen que Dios del Antiguo Testamento, Jehová, era Satanás. O sea, yo realmente no creo eso. O sea, lo que yo he descubierto de acuerdo a esta investigación que yo he realizado es que en realidad lo que sucede es que en los tiempos de la antigüedad el concepto de Dios todos los pueblos lo tenían. Es decir, hablaban acerca de divinidades, de dioses. O sea, la diferencia es que los pueblos de la antigüedad eran politeístas, tenían varios dioses y cada uno de esos dioses les atribuían distintas características, pues el dios de los cultivos, el dios de las tal, el dios de esto, el dios del otro. O sea, cada uno de esos tenía como, un, como un nicho, por decirlo de una manera. Resulta que los israelitas, contrario a lo que la mayoría piensa, eran politeístas. ¿Qué sucede? Ellos nacen primero como una civilización o un pueblo, el surgir de ellos eran monoteístas, pero luego ellos incurren en politeísmo y empiezan a adorar y a tener distintos dioses. Ellos así como servían a Yahvé, también servían a otros dioses, Baal y todo eso demás, Astarot y todo eso. Pero ¿Qué aceptas sucede? que, aceptas que no todos eran politeístas, porque había No, no todos. monoteístas. Sí. Ok. Había unos que eran firmes y que se mantuvieron firmes a pesar de todo. O sea, eso sí es cierto. Pero ahora miren lo que sucede. Ese movimiento de ellos de estar adorando a Dios al mismo tiempo que a Jehová, o Yahvé, porque ya también depende de cómo que hay quien le diga, Ujú. sucede por la siguiente razón. Como habían dioses que están destinados a lo malo, es decir, eran lo que se consideraban como dioses negativos, que eran los que traían las cosas malas. Si había una cosecha que se dañaba todo, era un dios tal que era el que traía las cosas malas. Pues bien, esos dioses que traían cosas malas eran los más populares. ¿Por qué? Porque la gente lo que quería era justamente evitar que pasaran cosas malas. Cuando Yahvé se empieza a enseñar sobre Yahvé y Yahvé y Yahvé, ¿ellos qué hacen? Son seducidos por las religiones cananeas y sus dioses porque estos ofrecían lo que hoy en día se conoce como esa religión que es fácil, o sea, el facilismo. Tú te portaste mal, tú presentas tu ofrenda a Dios, tú presentas tu tributo y ya con eso te salvaste. Salvo siempre salvo. Bueno, eso mismo pasaba con ellos. Y las religiones cananeas para los judíos de ese tiempo, los israelitas de ese tiempo, eran una amenaza constante. Ahora, ¿qué sucede? ¿Por qué yo menciono esto? En el momento en que ellos empiezan a tener ese contacto con otras civilizaciones y empiezan a adorar a otros dioses, nace después lo que se conoce como el monoteísmo. Y ese monoteísmo es el que impulsa a Adonai, a Jehová, a Yahvé, como el único Dios verdadero. Y se ensanchan solamente con ese Dios. O sea, ese y este, que uno de los claros ejemplos es Josías. Josías cuando llega, ese tipo llega arrasando y matando y destruyendo todo porque tenían que adorar solamente al único Dios verdadero. Ese proceso llevó a los judíos, a los israelitas, a convertir a Jehová en un Dios tribal. ¿Qué significa eso? Que ellos, así como los otros pueblos tenían sus propios dioses tribales, ellos convierten a Jehová en su Dios tribal. Ahí vemos el caso de este Naamán, cuando Naamán es sanado de la lepra, y él se lleva un bulto de arena, se lleva varios bultos de arena para su tierra, porque en ese tiempo tenían la creencia que el dios tribal, el dios de ellos, solamente tenía injerencia dentro de su tierra, dentro de su terreno. Por eso Naamán se lleva esa tierra para allá. En ese proceso, los israelitas de construcción de ese dios, lo que ellos hacen es justamente atribuirle características con el fin de provocar el miedo, el temor sobre la gente para que siguieran a Dios a base de temor y de miedo. Ahí es donde yo te digo, no es que Jehová era Satanás, ni que era el diablo, ni nada de eso, sino que la versión que los sacerdotes mostraron era un Dios que había que tenerle miedo, y ahí es donde nacen, por ejemplo, ese relato de Deuteronomio 28. Si tú Bueno, obedeces al Señor tu Dios en esto, te va a bendecir, te va a bendecir, pero si tú no le haces caso, te va a mandar llagas desde los pies, te va a mandar tumores, te va a mandar... Entonces, a la gente le inculcaron eso, o sea, creer a Dios o seguir a Dios, más bien en un temor y en un miedo que en realidad por las motivaciones correctas. Ese es de acuerdo a la percepción que yo tengo. O sea, no es como te digo, no es que Satanás engañó a esa gente, no, fueron los sacerdotes que en ese proceso de construcción de ese Dios para ellos, ese Dios tribal, el Dios de Israel,
pues le atribuyeron a ese Dios características que no son propias de un Dios como el que se conoce desde el punto de vista que yo tengo. Mi posición es esta. Sí hay un Dios, sí es el creador, sí es el origen de todas las cosas, pero la manera de intervención, como lo relata la Biblia, una manera directa, favoreciendo un pueblo X, que en este caso serían los israelitas, o para los zoroastrismos ya sería el pueblo de Irán, y para otras culturas sería ese otro pueblo, es simplemente las adaptaciones que se hicieron de esa idea, de ese concepto de Dios a cada uno de esos pueblos. Y eso es lo que obviamente se transmitió hasta nuestros días. Y yo te digo algo, muchos judíos se quejan del cristianismo, ¿cierto? Pero yo te aseguro que si el cristianismo no hubiese existido, ese Dios tribal que tenían los judíos ya hubiese desaparecido, así como desaparecieron los demás dioses de la antigüedad. Una de las cosas que ha provocado que la gente todavía mencione al Dios de Israel es justamente porque el cristianismo apareció en escena. De lo contrario, ni se mencionaría el Dios judío.